Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Paz y hoy junto a mi colega vamos a conversar sobre un tema que atraviesa toda interacción humana, la influencia social. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Velázquez y vamos a situar la influencia social en un contexto cotidiano, nuestros grupos de amigos, la comunidad y las redes que usamos todos los días. Sí, el día de hoy vamos a analizar cómo las personas modificamos nuestras creencias, actitudes o comportamientos a partir de la presencia real o percibida de otros. Por mi parte, yo me voy a enfocar en dos componentes, la persuasión y el liderazgo social, es decir, cómo influimos activamente en los demás. Y mi colega abordará la conformidad y las normas sociales, o sea, cómo los demás nos influyen a nosotros. Genial. Empecemos por la conformidad social. La tendencia a ajustar nuestros comportamientos u opinión para que coincidan con el de un grupo, incluso cuando en el fondo pensamos muy distinto. Un ejemplo clásico es el experimento de Solomon Asch, donde participantes cambiaban una respuesta obviamente correcta solo porque el resto del grupo daba una respuesta equivocada. Sí, eso se ve muchísimo en contextos sociales actuales. Piensa en un grupo de amigos que decide ir a un lugar que a uno realmente no le gusta, pero termina diciendo que sí para no quedar fuera. Exacto. Y ahí entra en el segundo componente que quiero desarrollar, las normas sociales. Son esas reglas no escritas que un grupo espera que cumplas, como vestirse para una reunión, sobre qué temas se puede bromear y cuáles no, incluso qué se considera normal publicar en las redes sociales. Interesante. ¿Y qué diferencia hay entre una norma social explícita y una implícita? Buena pregunta. Las normas sociales explícitas son reglas declaradas, como por ejemplo un reglamento de convivencia en un edificio, mientras que las implícitas no se dicen, pero todos las sienten. Por ejemplo, saber que en cierto grupo de amigos hay dos que nunca llegan tarde. Aunque nadie lo hayan puesto por escrito, sabemos que suele suceder así. Desde la práctica, ¿cómo identificamos si estamos cediendo por conformidad social sana o si estamos perdiendo nuestra propia voz dentro del grupo? Una señal clara es preguntarnos si estamos de acuerdo por convicción propia o por evitar el conflicto, o incluso el rechazo. La conformidad no es negativa en sí misma, sino nos permite cooperar y convivir. El problema aparece cuando anula por completo nuestro criterio y opinión personal. Claro, un aporte práctico sería que en contextos sociales una forma saludable de manejarlo es aprender a disentir con respeto, expresando la opinión propia sin necesidad de romper el vínculo con el grupo. Totalmente de acuerdo. Eso demuestra inteligencia emocional aplicada a la vida social, reconocer la presión de grupo y decidir con conciencia cuándo seguirla y cuándo no. Bueno, ahora paso a los componentes que preparé. La persuasión y el liderazgo social. La persuasión es el proceso mediante el cual alguien busca cambiar activamente las creencias o comportamientos de otra persona, usando argumentos, emociones o autoridad. Interesante. ¿Puedes darnos un ejemplo aplicado al contexto social que hemos elegido el día de hoy? Claro, piensa en un integrante de un grupo social que convence a los demás de sumarse a una causa comunitaria, como por ejemplo una campaña de reciclaje en el barrio, usando argumentos lógicos que apelan a las emociones y genera identificación con la causa. Esto conecta directamente con el liderazgo social, o sea, la capacidad de una persona para guiar, motivar y coordinar a un grupo hacia un objetivo común, generando credibilidad y confianza. Interesante sobre liderazgo social. Pero
Una pregunta, ¿todo líder social es persuasivo o son ambos cosas distintas? Bueno, están muy relacionadas, pero no son lo mismo. La persuasión es una herramienta puntual para cambiar una opinión, mientras que el liderazgo social es más amplio, implica sostener esa influencia en el tiempo, con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Interesante. Pero desde lo práctico, ¿qué lo diferencia a un liderazgo social saludable de una manipulación, por ejemplo? Bueno, la intención y la transparencia. El liderazgo social saludable respeta la libertad de decisión del otro y busca un beneficio compartido. La manipulación, en cambio, oculta información o apela al miedo para forzar una decisión que solo beneficie a quien influye. Entonces, ambos componentes, tanto el persuasivo como el de liderazgo, dependen mucho de la ética con la que se ejerce la influencia. Exactamente. Influir no es negativo, es parte natural de la vida social. Lo importante es hacerlo desde la honestidad y el respeto por la autonomía del otro. Ok, comprendo. Y para cerrar, resumamos lo que hemos visto. En todo grupo social convivimos con dos fuerzas muy importantes. Por un lado, la conformidad y las normas sociales, que explican cómo el grupo nos influye a nosotros mismos. Sí, y por otro lado, la persuasión y el liderazgo social, que explican cómo nosotros influimos en el grupo. Ambas son parte natural de nuestras competencias interpersonales, porque requieren autoconocimiento para saber cuándo ceder y cuándo influir. Sí, y la clave está en desarrollar conciencia de estos procesos. Reconocer cuándo estamos siendo influenciados y cuándo estamos influyendo. Hacerlo siempre desde el respeto y la coherencia personal. Sí, y bueno, con esto cerramos nuestro panel de expertos sobre la influencia social en el contexto social. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Ahora, en los siguientes 5 minutos que nos queda, vamos a reflexionar sobre estas competencias en nuestro propio proceso. Bueno, ahora hablando más en confianza, siento que este trabajo me ha hecho darme cuenta de que me ha costado decir lo que pienso, no solo en este, sino en otros proyectos que he tenido, ya que mis compañeros ya tienen una opinión formada y no quería interrumpir o no quería dar una idea equivocada. Claro, y curiosamente, justamente a mí también, o sea, me suele pasar un poco eso. Últimamente incluso me pasó algo parecido al organizar un proyecto que tuve ahora último. En un momento sentí como que la presión simplemente de aceptar la primera opción era para avanzar más rápido, para que el trabajo fluya más rápido y terminarlo más rápido, en vez de proponer algo distinto o algo propio que incluso yo mismo pensaba. Sí, y eso es justamente es conformidad social en acción, la misma que analizamos hace un momento. Creo que si demostramos coordinación de grupo, o sea, damos nuestras ideas también, mm, sería, ¿cómo decirles? Este, sería más liberador sentir que nuestro grupo nos apoya y nos escucha. Pero también reconozco que puede ejercer liderazgo proponiendo ideas desde el inicio, en vez de guardárnoslas. Claro, yo también rescato que si logramos ponernos de acuerdo con respeto, sin que nadie impusiera su opinión por la fuerza, esto muestra que aplicamos, aunque sea de forma intuitiva, lo que hoy explicamos sobre la persuasión ética.
La verdad coincido contigo. Creo que esta actividad nos permitió no solo entender la influencia social en la teoría, sino reconocerla en nuestra propia dinámica como equipo, con nuestras fortalezas y también con lo que todavía podemos mejorar y aprender. Sí. Ahora como última reflexión final, puedo decir que a lo largo de esta conversación comprendimos que la influencia social no es un concepto abstracto, sino una fuerza presente en cada decisión que tomamos dentro de un grupo. Desde ceder ante una norma no escrita hasta intentar persuadir a otros con una idea propia. Al realizar este proyecto nos permitió conocer e identificar en nosotros mismos episodios reales de conformidad, de negociación y de liderazgo compartido, reconociendo tanto los momentos en que actuamos con autonomía y respeto como aquellos en que pudimos haber ejercido una influencia más consistente. Esta experiencia refuerza que el desarrollo de nuestras competencias interpersonales no ocurre solo al estudiar la teoría, sino al observar con honestidad cómo nos comportamos frente a los demás, y que el verdadero crecimiento está en usar esa influencia propia o ajena desde la ética y el respeto mutuo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.